algo muy importante en relación a la forma en la que la arteria aorta soporta la presión que ejerce el ventrículo izquierdo sobre la arteria aorta, porque la fuerza de eyección, así se llama, la fuerza de eyección en la cual pues lleva el impulso para distribuir la sangre a todo el cuerpo. La misma arteria, pues siendo una arteria elástica, la arteria aorta, pues sus mismas capas de la pared, ¿verdad? Las tres capas, la adventicia, la media y la íntima, pues tienen esa capacidad de soportar, ¿verdad? Pero además, la misma morfología de la arteria aorta con esa curva que es el callado, pues le imprime una desaceleración a la sangre. Pero también otra situación que le ayuda a soportar esa fuerza de eyección son algunos puntos de fijación, como lo que estamos hablando ahí. Son puntos que permiten pues darle cierta fijeza en su posición normal y ayuda pues a soportar la presión arterial. Y esos tres puntos son: el primer punto de fijación es en la válvula aórtica, perdón, en la válvula mitral, donde ella pues tiene un punto de fijación, es a la salida pues del ventrículo izquierdo. Otro punto de fijación es el ligamento arterioso, que antes fue el conducto arterioso, una comunicación a nivel embrional que a medida pues bueno, el niño inmediatamente nace, esa comunicación se oblitera o se tapa, se obstruye, y con el tiempo se convierte en un ligamento. El ligamento arterioso es otro punto de fijación, y el tercer punto de fijación es por detrás del ligamento arqueado. Cuando veamos la parte del diafragma a nivel abdominal, vamos a entender esto, pero ya vayan leyendo y pueden buscar imágenes que se relacionan con el ligamento arqueado. Son unos ligamentos que le ayudan a dar fijación al diafragma. Entonces, en esa zona vamos a ver que ese ligamento arqueado medio, pues en esa misma, por esa zona, acordémonos que la arteria aorta torácica y en este nivel, pues ya convirtiéndose en abdominal, van directamente adosadas a la columna vertebral, los cuerpos vertebrales, tirado un poco hacia la izquierda. Entonces ahí, pues ese es otro punto de fijación que tiene la aorta, y son de los que le permiten soportar la fuerza de eyección que le imprime el ventrículo izquierdo. Estos puntos de fijación se pueden ver comprometidos principalmente en situaciones de un trauma cerrado de abdomen, así se llama, trauma cerrado de abdomen o trauma cerrado de tórax, principalmente pues en los accidentes automovilísticos o más que todo pues lesiones a alta velocidad, efectos de la desaceleración del pencazo, del porrazo. Puede ser también sobre una caída, ¿verdad? Una caída de cayendo pues de frente o de una pared posterior, ¿verdad? Y hay lesiones a nivel abdominal o torácico, pues pueden llegar a comprometer alguno de estos puntos de fijación. Y al de estar estos puntos de fijación comprometidos, pues la misma presión arterial puede llegar a lesionar la estructura de la aorta o causar pues laceraciones. Otras situaciones que pueden presentarse, pues la coartación de la aorta, que es un estrechamiento de la aorta. Algunos pueden ser congénitos, otros pueden ser secundarios a alguna enfermedad o problema. La aterosclerosis difusa es cuando se van endureciendo, por decir así, las paredes, la íntima de la arteria aorta por acúmulo de placas ateromatosas, grasa, pues colesterol. También pone como endurece la pared, se pone dura toda la estructura, ¿verdad? Entonces, pues pone en compromiso también los puntos de fijación. Otra puede ser la disección de la aorta. Situaciones, pues, eh, sin una explicación podría ser, aunque muchas veces tienen que ver con lesiones que tienen que ver con enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, por ejemplo.
fiebre reumática, que pueden pues haber separaciones entre las paredes de de la aorta, y la sangre pues pasa de la luz de la aorta a correr entre las paredes, y se llama disección de la aorta porque la va diseccionando, por decir así. La sangre ya no está en la luz del tubo, sino que está en las paredes de la arteria aorta, por ende pues la va dañando. La dextrocardia, que es el sentido contrario pues del corazón, ya el ápice o la punta del corazón no apunta hacia el lado izquierdo, sino que apunta hacia el lado derecho. Y el situs inversus, pues que las estructuras están cambiadas a nivel abdominal y a nivel torácico. También son situaciones que ponen en compromiso estos puntos de fijación. Realmente lo que me interesa es que conozcamos cuáles son los puntos de fijación, no las situaciones que las ponen en riesgo. Tal vez el trauma cerrado, sí, ¿verdad? Eso sí, pero me interesa más los puntos de fijación. ¿Cuáles son, verdad? La válvula aórtica, el ligamento arterioso, y cuando cruza el diafragma a nivel del ligamento arqueado medio. Sigamos viendo más estructuras. Otra estructura, la tráquea y el esófago. La tráquea y el esófago, pues que se correlacionan ya con vísceras. Tenemos la tráquea, que se encuentra en la línea media, palpable en la escotadura yugular al entrar al mediastino superior. Se puede palpar pues la tráquea. Pues, una persona delgada yo no la estoy queriendo palpar y no me la toco. Una persona delgada tal vez podamos palparla, ¿verdad? Pero la idea es que es anterior, o sea, la tráquea es anterior. Si podemos tocar por encima, pues el cartílago cricoides, ¿verdad? El cartílago tiroides, perdón, por abajo, pues ya sabemos que tenemos el cricoide y inmediatamente tenemos la tráquea. Otra estructura, pues el esófago, que es posterior a la tráquea, está atrás de la tráquea y anterior a la columna vertebral. A su paso, pues por el mediastino superior, ambas estructuras son cruzados lateralmente por la vena ácigos, ¿verdad? Hacia el lado derecho, y por el callado de la aorta en el lado izquierdo. Ahí se cruzan pues tanto el esófago, como podemos ver, perdón, no había activado el puntero. Aquí pues tenemos la tráquea, aquí vemos los anillos, aquí vemos el esófago. Entonces vamos a ver que pueden ser cruzados pues por la vena ácigos, ¿verdad? En esa zona. Y también pues la tráquea se divide en dos bronquios a nivel de T4, T5, y el esófago continúa su descenso y alcanza al mediastino posterior. O sea que el esófago lo vamos a encontrar en el mediastino superior, que es del que hemos estado hablando, y también lo vamos a encontrar formando parte del mediastino posterior. Hay que tomar en cuenta que ambas estructuras tienen un desplazamiento significativo, más que todo pues en la posición vertical. Bueno, sí, es que ellas tienen la posición vertical. O sea, ellas tienen una situación vertical porque van de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en el paso del mediastino, pues ellos tienden a tener cierto movimiento relacionados con la deglución y relacionados pues también con la respiración. Claro que esos cambios de posición no los vamos a distinguir, no los sentimos, ¿verdad? Porque son parte del movimiento normal que existe al interior de nuestro tórax. Nosotros pues a simple vista lo único que podemos ver es que se eleva y que disminuye el tórax cuando respira cuando inspira y expele, ¿verdad? Pero adentro pues hay movimientos también cuando estamos alimentando, nos estamos comiendo. Hay movimientos peristálticos normales del esófago y de la tráquea pues también, ¿verdad? Y por supuesto de la laringe. Ya habíamos hablado de cuando hablamos como vibra, pero también cuando respiramos, ¿verdad? Y por supuesto cuando comemos hay movimientos propios que se dan en la laringe. Entonces, y estas situaciones normales o fisiológicas como la deglución y la respiración, pues producen cambios. Pero también
hay algo, otras patologías que pueden generar movimiento o cambios de posición debido a la compresión, a los tumores, por ejemplo, o también se puede dar de secundario a la instrumentalización. O sea, cuando, por ejemplo, se hace un tubo, se pone un tubo orotraqueal, o cuando se hacen endoscopías, o cuando se hacen broncoscopías. En esas situaciones, pues se genera movimiento y hay desplazamiento, pues al interior de estos órganos, que en algunas ocasiones, y es lo que tiene más significativo, es que pudiéramos llegarlos a dejar pues movidos, por decir así, y le van a generar pues cierta dificultad al paciente, ya sea al tragar, o ya sea al respirar, o ya sea al esfuerzo, a los esfuerzos físicos, ¿verdad? Pero no es, ya son cosas bastante ya extrañas, ¿verdad? Bueno, sigamos. Seguimos hablando pues de los nervios que encontramos en el mediastino superior, y que tomar en cuenta que son dos: los nervios vagos y los nervios frénicos. Hablemos un poco de los nervios vagos, pues estos atraviesan el mediastino superior y también el posterior en el camino a la cavidad abdominal, porque ambos, frénico y vago, pues solo van de paso, porque tienen que ir a hacer acción a nivel abdominal también. A diferencia del frénico, pues el vago sí colabora con inervaciones a nivel pues de los mediastinos, a nivel torácico, digamos. Como vemos aquí, pues el vago proporciona inervación parasimpática a las vísceras torácicas, o sea, les lleva información de aferencia, de ejecución, por decir así. El nervio vago derecho, cuando el nervio vago derecho pasa a través del mediastino superior, pues proporciona ramos para el esófago, que es el plexo esofágico, el plexo cardíaco y el plexo pulmonar. Esas son las colaboraciones que da el nervio vago. El nervio vago izquierdo hace lo mismo que el nervio vago derecho. Pero también él da una rama muy importante, el nervio vago izquierdo, que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, el cual entra en un canal que existe entre la tráquea y el esófago y continúa superiormente para entrar en el cuello y terminar en la laringe. En ese recorrido, pues el nervio vago, el nervio laringeo recurrente, perdón, izquierdo, tiene una ubicación y un transcurso de forma sinuosa o tortuosa, por decir así, porque le toca, y por ejemplo, pasar, como dice, entre la tráquea y el esófago. Tiene que tener, ¿cómo se llama? Que toparse también con el callado de la aorta, con la bifurcación de la tráquea, porque él, como dice, el laringeo recurrente es un nervio que va hacia la laringe. Y como estamos viendo, este nervio aparece cerca del nivel T4, T5, ya muy, muy por abajo. Diferencia con el nervio laringeo recurrente derecho, que eso es lo que les puse a investigar cuando veíamos aquella línea, aquella lista de estructuras que encontrábamos en el mediastino superior. No aparece el nervio laringeo recurrente. Ahí lo investigan porque no aparece, pero sí existe. No vayan a creer que no existe. Sí existe. Lo que pasa es que eso es lo que van a investigar. La función de aferencia, como hablábamos ahí de los nervios vagos, pues ellos pues transmiten información al sistema nervioso central acerca de los distintos procesos fisiológicos que se dan pues en esas zonas, ¿verdad? Y las actividades reflejas también secundarias a ese trabajo. No llevan para nada información de dolor, o sea, situación de eferencias, ellos no llevan información de dolor, sino que más que todo lo que traen es acción y por supuesto la reacción que se genera. Hay que tomar en cuenta algunas patologías de los nervios laringeos recurrentes, como por ejemplo que pueden comprometer al nervio laringeo recurrente, y por ende le van a dar un mal trabajo o un mal funcionamiento hacia la laringe. Por ejemplo, el signo de Orner, así se llama,
es una hipertrofia pues de la aurícula izquierda que puede compresionar al nervio laringeo recurrente. También pues la dilatación de la arteria pulmonar y el aneurisma aórtico son situaciones que dan o desplazamiento o inflamación de las estructuras que sean a las cuales se les ha referido, como la arteria pulmonar y la arteria aorta, que también pueden generar alguna alteración en el recorrido del nervio laringeo recurrente. Eh, a veces pues se dan uno o varios de estos problemas, ¿verdad? Se pueden aparecer pues secundarios a la malformación durante la etapa pues embrionaria, que eso pues lo vamos a ver por allá en las clases. Esta compresión, ¿verdad?, física que se da ahí pues no deja de provocar, por ejemplo, parálisis de las cuerdas vocales, ¿verdad?, como uno de los pues síntomas más característicos. ¿Por qué? Porque está el nervio laringeo recurrente izquierdo, pues está comprometido. Ojo, va a haber parálisis de las cuerdas vocales que están inervadas por esta rama, pero no va a dar, ¿cómo se llama? No va a poner mudo al paciente, no, en ningún momento le va a imprimir alteraciones, por ejemplo, en la voz o dificultad pues para articular palabras. Eso es lo que puede ocurrir. O ronquera, por ejemplo. Se encarga pues de inervar a todos los músculos de la laringe, este laringeo recurrente, excepto al cricotiroideo, que es inervado por la rama laringe externa del nervio laringeo superior. Esta es otra rama de más arriba. En referencia siempre a esto que hablábamos, siempre que un paciente presente una situación de ronquera, de disfonía o de afonía, ellos pues pero como estamos hablando de forma así, sin algún precedente, sin algún dato relevante, por ejemplo, que estuvo comiendo cosas heladas, o que anduvo en un lugar helado, o que anda con gripe, o que se quemó la boca, o tragó algo muy caliente y se lastimó la faringe. O sea, si no hay ninguna situación que pueda correlacionar con la ronquera, hay que tener en cuenta pues las posibilidades de un cáncer, la posibilidad de un tumor o de algo que está comprisionando al nervio laringeo recurrente izquierdo, ¿verdad? Pues esa situación de ronquera así de forma intempestiva, que de la nada pues aparece así, sin qué ni para qué el paciente comienza a estar ronco. Hay que sospechar alguna patología en esta zona. ¿Vea? En esta zona. Aquí estamos viendo el nervio vago izquierdo. Aquí vemos el nervio laringeo recurrente, que se penetra por aquí, por abajo del callado, y corre a la par del esófago y de la tráquea, subiendo, ascendiendo para llegar hacia la laringe. Ahí nos habla pues cómo él puede ser comprisionado en esa ventana aortopulmonar, que es la que les acabo de señalar. Es esta ventana, la ventana aortopulmonar, así se llama, corre a la par del conducto arterioso. Otro, por ejemplo, es el tumor de Pancoax. Vea que puede comprisionar, es un tumor de origen pulmonar. El cáncer pulmonar también puede llegar a hacer compresiones, ¿verdad? Compresiones en este nervio, no hacerla directamente él, ¿verdad?, pero podría ser una compresión por el hilio, por el pedículo pulmonar o por las estructuras aledañas, hacerle una compresión y el paciente pues presentar como primer síntoma una ronquera. Así es que ante la situación de ronquera así de forma sin previo aviso, si mejor dicho, de forma fortuita o de forma así sin ninguna explicación, hay que sospechar alguna patología, alguna neoplasia. Urge hacer una tomografía, pero principalmente pues urge hacer una radiografía, pero principalmente una tomografía. Sigamos. Aquí estamos viendo pues el nervio frénico
El nervio frénico derecho, lo vemos en esta zona. Vean, aquí estamos viendo la vena, pues, la vena ácigos. Este es el nervio frénico derecho. Aquí se han quitado las estructuras, solo está la cúpula del diafragma. No estamos viendo el pulmón derecho para poder ver pues las estructuras. Nervio frénico, pero no es el nervio frénico el que estamos viendo, perdón, el nervio vago. Aquí está el nervio vago corriendo pues a la par de la tráquea, y al otro lado pues el nervio vago izquierdo, que lo vemos aquí, ¿verdad? El nervio vago izquierdo. En esta zona pues dando su curso y dando pues su rama aquí, que vuelve a ascender. Aquí se ve la ramita, el nervio laringeo recurrente del que estamos hablando, el nervio pues laringeo recurrente. Y el nervio frénico, veámoslo ahorita ya cómo se ve. Este corre anterior, no corre medial como el vago. Este corre anterior, va en viaje directo hacia el diafragma. Ya lo vamos a ver también, pero véanlo ahorita. En esta pues los plexos de los que hablábamos, el plexo cardíaco, cuando veamos la clase de pericardio y corazón vamos a hablar de los plexos, pero me interesa que veamos cómo el nervio vago pues da las ramas para los plexo cardíaco, plexo esofágico, y más abajo del cardiovascular y pulmonar también da el plexo pulmonar. Aquí también vemos, hay un superficial y hay un profundo. Aquí está el plexo cardíaco profundo, ya específicamente sobre la carina o en la zona de la carina. Hablemos sobre los nervios del mediastino. Bueno, estamos en los nervios del mediastino, veamos los nervios frénicos. Estos nervios frénicos pues nacen en la región cervical a nivel, son segmentos del tercero al quinto. Vea, pares cervicales de la médula espinal. Su función pues proporcionar inervación sensitiva y motora al diafragma y a las membranas asociadas. El frénico derecho pues transcurre por el mediastino superior, en compañía del nervio vago. En el mediastino medio pues desciende por el pericardio fibroso anterior al pedículo del pulmón. Los vasos pericardiofrénicos lo acompañan y atraviesan el diafragma junto a la vena cava inferior. Cuando veamos la cavidad abdominal vamos a ver que el diafragma pues tiene 3 agujeros: el de la vena cava, el del esófago y el de la arteria aorta, que está completamente adosado a la parte posterior, en vecindad pues con los cuerpos vertebrales. Entonces pues a través de ese agujero pues los nervios frénicos tienen acceso hacia la cara abdominal, pues hacia la cara visceral o abdominal del diafragma, porque viajan completamente adosados a la vena cava inferior. El nervio frénico izquierdo es igual, ¿verdad?, al trayecto más o menos del derecho, nada más que este desciende a través de la cara lateral izquierda del callado de la aorta, pasando superficialmente al nervio vago izquierdo y a la vena intercostal superior izquierda. Atraviesan el diafragma cerca del vértice del corazón. Ojo con esto, ¿dónde lo atraviesa? Aquí en esta se ve, bueno, algo que es importante, mediante o durante el tiempo, durante el transcurso del nervio frénico en la cavidad pues torácica, proporciona inervación de fibras aferentes somáticas a la pleura mediastínica, al pericardio fibroso, a la capa parietal del pericardio seroso. Son inervaciones que da el nervio frénico al
la pleura mediastínica al pericardio fibroso, a la capa parietal del pericardio seroso. Solo son 3 nada más. Apréndansela. Aquí vemos el viaje del nervio frénico, como desciende, vea, cerca adosado a la vena cava inferior, y luego pues se pega al pericardio fibroso, como vemos en esta zona. ¿Ve? Aquí están los vasos pericardiofrénicos de los que hablábamos. Aquí también están los vasos pericardiofrénicos que acompañan al nervio frénico izquierdo. El frénico izquierdo ve en esta zona y atraviesa el diafragma pues a través de cerca del ápex del corazón. Otra estructura que encontramos en el mediastino, pues el conducto torácico, ya hemos hablado de él, que es el mayor vaso linfático del cuerpo. Entra en el mediastino superior a la izquierda de la línea media, posterior al callado de la aorta, y entre el esófago y la parte mediastínica izquierda de la pleura parietal. Tenemos que tener en cuenta que el conducto torácico, si bien es cierto, tiene pues su origen en la cisterna del Kilo o cisterna de Pequet, él tiende a ir ascendiendo pues y volviéndose cada vez más lateral izquierdo, porque él tiene su desembocadura en la unión yugulo-subclavia izquierda, donde se junta la yugulo-subclavia izquierda, la yugular y la yugular interna y la subclavia derecha, donde dan la brachiocefálica izquierda, pues ahí en esa zona desemboca el conducto torácico. Por eso él tiende a irse haciendo hacia la izquierda, ¿no? El conducto torácico, que ya sabemos que drena tres cuartas partes de la linfa que se produce en todo el cuerpo. Creo que la otra diapositiva nos recordaba eso. Aquí tenemos conducto torácico por las 3/4 partes drenan en la unión yugulo-subclavia izquierda, y esta pues es la gran vena linfática, y se llama esta, que es la que drena el 25% de la circulación linfática del cuerpo, o el 1/4, por decir así. Sigamos. Algunas situaciones donde se lesiona ¿cómo se llama? El conducto torácico, que puede haber rotura del conducto torácico, recibe el nombre de quilotórax. Hay un derrame de la linfa, que es el conducto torácico se encarga de reabsorber y llevarlo de nuevo a la circulación, pero que mientras anda circulando pues es un líquido claro y algo amarillento, y que sus lesiones y los derrames pues se llaman quilotórax. El kilo porque sabemos que también transporta los kilomicrones. Tenemos algunas situaciones o la etiología de esta patología, pues algunas son congénitas, como la atresia del conducto torácico. No hay un conducto torácico definido. El conducto torácico con fístula en el espacio pleural puede ser otra. Vea, él pasa adosado cerca del espacio pleural y podría haber una fistulita, una comunicación entre la cavidad, pues el espacio pleural, y por ende el conducto torácico. Y las otras, pues un trauma en el nacimiento pudiera ser un parto difícil, o un parto donde se usan forceps, en fin, situaciones así. Otras pues causas de quilotórax pueden ser las traumáticas, los traumas cerrados, podría ser abdominal, podría ser torácico, las penetrantes, una herida por arma blanca, las quirúrgicas, ¿verdad? Que pueden darse, por ejemplo, lesiones del conducto torácico cuando se está haciendo resección de nódulos linfáticos, se están quitando nódulos linfáticos, disección radical del cuello, que puede ser por alguna patología o por alguna lesión o por alguna anomalía o algo maligno, pues a veces son disecciones radicales del cuello. Otras pueden ser pues
problemas torácicos, las infecciones, u otros pues los problemas abdominales que pueden llegar a provocar lesión del conducto torácico, tal vez por compresión de los órganos propios del cuerpo humano. Otras ya más extrañas puede ser pues la arteriografía lumbar, la toma de vía central subclavia o la toma de vía central pues yugular. Hoy en día hay suficientes médicos, colegas que tienen una gran pericia con el bisturí, pues es difícil que causen una situación de esas, pero pues no esté exento de un error. Otras pues las neoplasias y por supuesto pues las misceláneas, persistencia de algún conducto, adherencias que no se deben dar, podría ser otra situación pues algún tumor o la presencia de alguna obstrucción del nacimiento, alguna estructura anormal que sea alojada pues en esa zona. Sigamos. Y pasamos al mediastino medio. Vamos a hacer una pausa con esta clase, vamos a dejarla hasta aquí, que hemos hablado del mediastino superior. Esta clase prácticamente va a ir en 2 volúmenes, pero es porque tuve que hacer un corte porque se fue la energía eléctrica y lo que estaba grabando pues esta computadora que yo uso para mi trabajo, no tengo una batería que le dure mucho tiempo y tuve miedo que lo que tenía en pausa grabado pues lo pudiera perder, así que tuve que terminar la grabación y va a quedar cortado el video, pero sí es una sola clase, ¿verdad? Es una sola y va a ir parte 1, parte 2. La parte 1 teníamos 1 hora y fichita y hoy tenemos 1 hora, ya tenemos 34 minutos, entonces va a quedar cabal como de hora y media, un poquito más, la primera parte. Nos va quedando hemos hablado del mediastino superior, hoy vamos a hablar del mediastino inferior y por supuesto de los 3 componentes del mediastino inferior, el anterior, el medio y el posterior, que es de lo que vamos a continuar hablando. Así que nos vamos a quedar hasta aquí con esta primera parte de la clase y luego pues vamos a subir la otra parte. Ok, jóvenes. Buena madrugada. Y ya estoy de madrugada ya. Cuídense mucho. Sí, miren, 1:39, casi las 2 de la mañana. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí.